Hola, chicos. Esta noche nos sumergimos en algo que todos hacemos a diario, pero que en la Edad Media era un mundo completamente diferente. Ir al baño. Imagina que estás allí, en el siglo XIV, en una bulliciosa ciudad como París o Londres, y sientes esa urgencia familiar. Pero nada es como esperas. Probablemente no te quedes despierto pensando en lo afortunado que eres hoy. ¿Verdad? Si te gusta esto, dale a me gusta y suscríbete rápidamente. Solo si lo dices en serio. Indica desde dónde estás escuchando y tu hora local en los comentarios. Me encanta saber que estamos conectados a través del tiempo. Ahora baja las luces, ponte cómodo, quizás enciende un ventilador para ese suave zumbido. Y comencemos. Te despiertas en una modesta casa de madera, en el corazón de Inglaterra medieval, alrededor del año 1350. El sol apenas se filtra a través de las rendijas de las persianas de cuero, y sientes esa presión familiar en tu vejiga. No hay un baño moderno con azulejos relucientes esperándote. En cambio, buscas un orinal de cerámica escondido bajo la cama, lo levantas con cuidado, notando su forma simple, como un jarrón ancho con un asa, y te alivias en él, mientras el sonido resuena suavemente en la habitación quieta. Estos orinales, conocidos como Jordans en algunos lugares, son comunes en hogares humildes. Los vacías más tarde en el foso o en la calle, pero por ahora es un ritual privado que te mantiene dentro de las cuatro paredes. Piensas en cómo los ricos podrían tener uno de plata o estaño, pero el tuyo es de arcilla cocida. Práctico y sin pretensiones. Caminas hacia la ventana, abriéndola ligeramente para dejar entrar el aire fresco de la mañana, y miras hacia abajo a la calle empedrada. Ahí abajo, la vida medieval bulle con vendedores ambulantes y carros chirriantes, pero también con el recordatorio constante de la higiene colectiva. En ciudades como estas, no todos tienen el lujo de un orinal. Muchos recurren a las letrinas públicas, construidas sobre ríos o canales, para que el agua se lleve los desechos. Te imaginas dirigiéndote a una de ellas, quizás en el puente de Londres, donde las letrinas cuelgan precariamente sobre el Támesis. Entras en una estructura de madera, sientes el balanceo sutil con cada paso, y te sientas en un asiento de tablones, con un agujero que da directamente al agua turbia abajo. El sonido del río gorgoteando debajo es casi hipnótico, un zumbido natural que acompaña el momento. Pero, ¿y si el río está bajo? Bueno, los desechos simplemente se acumulan, esperando la próxima marea. Un detalle que hace que aprecies el flujo constante de la naturaleza. Mientras te ajustas la túnica de lana áspera, recuerdas que la limpieza no termina con el alivio. No hay papel higiénico suave esperándote. En su lugar, alcanzas un puñado de musgo seco, o una hoja suave de una pila cercana. En las zonas rurales de Francia o Alemania, los campesinos usan hierbas o incluso conchas de ostras recicladas, pero en tu hogar urbano, optas por trozos de tela vieja o lana deshilachada, que lavas y reutilizas. Es un sistema ingenioso, aunque rudimentario, y te hace sonreír con un toque de ironía. Imagínate explicándole esto a alguien del futuro. ¿No sería una conversación incómoda? Los historiadores aún discuten si estos métodos contribuían a la propagación de enfermedades, o si, en realidad, la gente medieval era más resistente de lo que pensamos. Dada su exposición constante, avanzas por la casa, bajando las escaleras crujientes hacia la cocina común, donde el fuego crepita suavemente con leña fresca. Aquí, en el Sacro Imperio Romano, alrededor de 1400, muchas familias comparten una letrina trasera, un pozo simple cavado en el jardín, con una caseta de madera encima. Te diriges allí, abriendo la puerta chirriante, y te sientas en el asiento elevado, notando el olor terroso que se mezcla con el aroma de hierbas secas, colgadas para disimularlo. Un hecho histórico convencional es que estas letrinas de pozo eran estándar en Europa occidental, diseñadas para que los desechos se descompusieran naturalmente con el tiempo, aunque requerían mantenimiento periódico. Pero un detalle peculiar poco conocido es que en algunas aldeas bohemias, los pozos se alineaban con barriles viejos de vino, creyendo que los residuos de uva ayudaban a neutralizar olores. Una superstición práctica que, quién sabe, podría tener algo de verdad en su acidez natural. Sientes el viento suave filtrándose a través de las grietas, un recordatorio de que la privacidad no siempre era absoluta. En hogares multifamiliares, podrías oír a un vecino en la letrina adyacente, separada solo por una delgada pared. Sin embargo, hay un cierto ritmo reconfortante en esto, como si el acto de ir al baño te conectara con la comunidad de una manera sutil. Te lavas las manos en una palangana de agua fría, usando jabón hecho de cenizas y grasa animal, que deja una película resbaladiza pero limpia.
¿Te has preguntado alguna vez por qué no hay más brotes documentados relacionados directamente con estas prácticas? Bueno, quizás porque la gente medieval bebía cerveza en lugar de agua contaminada, un truco de supervivencia que mataba bacterias sin que lo supieran. Caminando de regreso a la calle, te unes al flujo de peatones hacia el mercado. En Italia, en las ciudades-estado como Florencia, los baños públicos son más elaborados, con mosaicos simples y canales de agua desviados de fuentes cercanas. Entras en uno, pagando una pequeña moneda al attendant, y te sientas en un banco de piedra, sintiendo el flujo fresco debajo. Es casi lujoso comparado con las letrinas rurales, donde en Flandes podrías usar un simple agujero en el suelo de una choza. Un chiste seco cruza tu mente. Al menos aquí no tienes que preocuparte por serpientes subiendo del pozo, como en algunas leyendas campesinas. Más adelante, en una posada bulliciosa, buscas el garderobe, una letrina integrada en la pared del edificio. Sobresaliendo como un balcón cerrado sobre la calle, te asomas con cuidado, notando cómo los desechos caen directamente abajo, a un foso o a la alcantarilla. En castillos ingleses, estos garderobes son estratégicos, colocados en torres para defensa. Imagina eso, un baño con vistas defensivas. Los historiadores aún discuten si los garderobes contribuían a la insalubridad urbana, o si, en realidad, el diseño aéreo ayudaba a dispersar olores con el viento. Un detalle peculiar es que en algunos monasterios alemanes, los monjes usaban garderobes colectivos, sentados en fila para fomentar la humildad, un ritual que mezcla lo mundano con lo espiritual, de manera inesperada. Continúas tu día, sintiéndote más ligero, y reflexionas sobre cómo estos rituales diarios te atan al ritmo de la vida medieval. No es glamoroso, pero hay una simplicidad en ello, un flujo natural que te hace apreciar los pequeños ingenios del pasado. Recuerda ese orinal bajo la cama. Será útil de nuevo esta noche, cuando la oscuridad caiga y las calles se vuelvan silenciosas. Te encuentras ahora en las calles empedradas de una ciudad como Londres, alrededor de 1400, donde el bullicio del mercado te envuelve mientras caminas, con esa sensación de alivio que sigue al uso matutino del orinal. El aire lleva una mezcla de olores, pan recién horneado, humo de leña, y sí, ese sutil recordatorio terroso de que la higiene urbana no es perfecta. Te diriges hacia el Támesis, atraído por el rumor del agua que fluye constante, y llegas al puente de Londres, donde las letrinas públicas se alinean como balcones modestos sobre el río. Entras en una de ellas, pagando una pequeña tarifa al guardián que vigila la entrada, y te sientas en un banco largo de madera con varios agujeros alineados, permitiendo que varias personas compartan el espacio al mismo tiempo. El diseño es ingenioso. Los desechos caen directamente al agua abajo, llevados por la corriente hacia el mar, un sistema que las autoridades municipales mantienen con cierto orgullo cívico. Un hecho histórico convencional es que para el siglo XV, Londres tenía más de una docena de estas letrinas públicas, algunas construidas específicamente sobre puentes o muelles para aprovechar el flujo natural del agua. Sientes el leve balanceo de la estructura con el paso de carros pesados sobre el puente, y el sonido del río gorgoteando debajo crea un ritmo casi meditativo que acompaña el momento. No hay divisiones altas entre asientos, así que la privacidad es relativa. Un vecino a tu lado podría murmurar un saludo o simplemente asentir en silencio, reconociendo la rutina compartida. Un detalle peculiar poco conocido es que en algunas de estas letrinas, especialmente las más antiguas como las de Queen Hithe, se excavaron asientos de madera con 3 agujeros juntos, permitiendo que amigos o familiares usaran el espacio al mismo tiempo, fomentando una extraña camaradería en lo cotidiano. Te imaginas a 2 mercaderes discutiendo precios de lana mientras se alivian, un chiste seco que cruza tu mente. Al menos aquí las conversaciones fluyen tan libremente como el río. Te levantas y alcanzas lo que sirve de limpieza, un montón de heno seco o musgo colocado en una esquina, materiales abundantes y renovables que la gente recoge de los campos cercanos o compra en el mercado. En las zonas más urbanas, algunos usan trozos de tela vieja reutilizados, lavados en el río y secados al sol, aunque no siempre con la frecuencia que desearías. Los historiadores aún discuten si estos métodos rudimentarios contribuían significativamente a la propagación de parásitos, o si, paradójicamente, la exposición constante fortalecía la inmunidad de la población a ciertas enfermedades menores. ¿Te has preguntado alguna vez cómo manejaban la gente el invierno, cuando el musgo estaba congelado o el heno escaseaba? Bueno, entonces recurrían a lo que tuvieran a mano: hojas secas, incluso pequeñas piedras lisas en casos desesperados, un recordatorio de que la adaptación
era la verdadera constante. Sales de la letrina y caminas por el puente, notando cómo el viento del río dispersa los olores rápidamente, un beneficio natural que hace tolerable el sistema. En París, durante el mismo periodo, las cosas son similares, pero con un toque más regulado. Las ordenanzas reales prohíben arrojar desechos directamente a las calles, en ciertos barrios, aunque las multas no siempre se aplican con rigor. ¿Te imaginas visitando una letrina pública en el Sena, donde estructuras de madera cuelgan sobre el agua y el flujo constante ayuda a mantener todo en movimiento? Aquí, en Londres, ves barqueros pasando debajo, gritando advertencias ocasionales cuando algo cae desde arriba. Un garde-lou, que se ha convertido en grito común para alertar a los de abajo, es un pequeño detalle de cortesía urbana que añade un toque de humanidad al caos. Más tarde, el día avanza y sientes la necesidad de nuevo, esta vez en una posada donde te hospedas. Subes las escaleras crujientes hasta el piso superior y entras en el garderobe, esa pequeña alcoba empotrada en la pared exterior del edificio. Es un espacio estrecho, apenas lo suficiente para sentarte, con un asiento de madera perforado que se proyecta hacia afuera sobre la calle, o un foso abajo. El diseño es práctico. Los desechos caen en picada, evitando acumulación dentro de la estructura, en castillos más grandes, como los del Sacro Imperio. Estos garderobes a menudo se colocan en torres para doble propósito, defensa y saneamiento, con el viento alto, ayudando a llevar los olores lejos. Un chiste ligero surge. Imagina defender tu castillo desde el baño, arco en una mano y, bueno, mejor no distraerse. Te sientas, notando cómo la madera está desgastada por años de uso, pulida por innumerables ocupantes. En algunos garderobes de nobleza, hay incluso un pequeño banco para los pies o una ventana estrecha para ventilación. Pequeños lujos que marcan la diferencia entre lo tolerable y lo casi cómodo. ¿Recuerdas ese orinal de cerámica de esta mañana? En posadas humildes, a menudo lo vacían en un pozo compartido al amanecer, un ritual colectivo que mantiene las calles relativamente limpias durante el día. En aldeas más pequeñas de Bohemia o Flandes, las letrinas traseras son pozos profundos, con casetas de madera, a veces alineados con ramas o paja para absorber humedad y reducir olores. Un detalle peculiar es que en algunas granjas islandesas del período tardío, los pozos se cavaban en pendientes, para que el deshielo natural ayudara al drenaje, una adaptación ingeniosa al clima frío. Mientras terminas y te limpias con un puñado de paja fresca que el posadero deja cerca, piensas en cómo estos momentos privados se entrelazan con la vida diaria. No hay prisa. El acto es lento, reflexivo, casi ritual. Te lavas las manos en una jofaina cercana con agua fría y un jabón áspero de ceniza, sintiendo la piel limpia, aunque ligeramente reseca. La higiene no es impecable por estándares modernos, pero hay un orden en ello. La gente medieval entendía la conexión entre limpieza y salud, aunque sin los términos científicos de hoy. Los historiadores aún debaten si el uso frecuente de cerveza fermentada en lugar de agua cruda salvó a muchas de infecciones intestinales. Un hábito que indirectamente apoyaba estas rutinas diarias. Caminas de regreso al salón común de la posada, donde el fuego crepita y la gente comparte historias alrededor de la mesa. Sientes una conexión sutil con ellos, sabiendo que todos han pasado por el mismo ritual hoy. En ciudades hanseáticas como Lübeck, las letrinas públicas a veces incluyen asientos múltiples, con vistas al mar Báltico, donde el viento salado ayuda a disipar olores de manera natural. Es un pequeño consuelo en un mundo sin ventiladores ni desodorantes. Otro chiste seco. Al menos el mar nunca se queja de lo que le arrojan. El sol comienza a bajar y te preparas para la noche, sabiendo que el orinal bajo la cama te esperará de nuevo. Estos hábitos, excéntricos y prácticos a la vez, forman el tejido invisible de la vida medieval, un flujo constante que mantiene todo en movimiento, igual que el río que corre eternamente debajo del puente, a medida que el sol se hunde en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados suaves sobre la ciudad medieval. Te retiras a tu humilde morada en las afueras de París. Alrededor de 1420, la fatiga del día se asienta en tus huesos, y con ella viene esa necesidad nocturna inevitable. No hay luces eléctricas para guiarte. En cambio, enciendes una vela de sebo que parpadea débilmente, proyectando sombras danzantes en las paredes de adobe. Buscas el orinal bajo la cama una vez más, ese compañero fiel de cerámica que has usado desde la mañana. Lo sacas con cuidado, notando cómo el frío del piso de tierra se filtra a través de tus pies descalzos, y te alivias en la quietud de la noche. En hogares como el tuyo, estos orinales se vacían al amanecer, en un pozo comunal o en el jardín. Pero por ahora,
Es un acto privado que te permite permanecer en el calor relativo de tu habitación. Un hecho histórico convencional es que en la Europa del siglo XV, los orinales domésticos se volvieron más comunes entre las clases medias urbanas, gracias al auge de la cerámica vidriada que los hacía más higiénicos y duraderos. Sientes el alivio extendiéndose por tu cuerpo, y el sonido amortiguado dentro del recipiente es casi un susurro en la oscuridad. En las noches frías, como esta en el corazón de Francia, algunos agregan hierbas secas al fondo del orinal para absorber olores, un truco simple que has aprendido de tus vecinos. Te imaginas a los nobles en sus castillos, con orinales de peltre adornados, quizás incluso calentados por un sirviente antes de usar. Un lujo que hace que tu versión parezca austera, pero funcional. Un detalle peculiar poco conocido es que en algunas aldeas flamencas, los orinales se decoraban con grabados humorísticos de figuras mitológicas aliviándose, una forma sutil de arte popular que añadía un toque de ligereza a lo mundano. Un chiste seco pasa por tu mente. Al menos esas figuras no tienen que preocuparse por derrames en la oscuridad, ¿verdad? Te levantas y colocas el orinal de vuelta bajo la cama, asegurándote de que no se vuelque durante la noche. La limpieza viene a continuación. Alcanzas un trapo húmedo de una jofaina cercana, impregnado con vinagre diluido, que usas para asearte. En Italia, durante el Renacimiento temprano, los más adinerados empleaban esponjas en palos, sumergidas en agua perfumada con rosas. Pero en tu hogar sencillo, el vinagre sirve como desinfectante natural, cortando olores y dejando una frescura ácida. Los historiadores aún discuten si el uso extendido de vinagre en prácticas higiénicas medievales ayudaba a prevenir infecciones, o si era más una tradición cultural sin base científica probada. Aunque su acidez ciertamente tenía propiedades antimicrobianas, ¿te has preguntado cómo manejaban las familias numerosas estos rituales nocturnos sin despertar a todos? Con sigilo y costumbre, por supuesto, convirtiendo el acto en una danza silenciosa en la penumbra. Caminas con pasos suaves hacia la ventana, abriéndola un poco para dejar entrar el aire fresco de la noche, cargado con el aroma distante de fogatas extinguiéndose en ciudades como las del Sacro Imperio Romano. Las regulaciones nocturnas prohíben arrojar desechos a las calles después del atardecer, bajo pena de multas, así que dependes enteramente de herramientas domésticas. Si la urgencia te golpea en mitad de la noche, no hay más remedio que usar el orinal de nuevo, vaciándolo con cuidado por la mañana. En Bohemia, en aldeas rurales alrededor de 1450, algunos hogares tienen letrinas internas conectadas a pozos subterráneos, pero son raras. La mayoría, como la tuya, opta por la simplicidad portátil. Recuerda esa letrina pública del puente que visitaste antes. Por la noche, esas estructuras se cierran o se vigilan para evitar mal uso, dejando a la gente como tú confinada a lo que hay en casa. Más tarde, si estás en una granja islandesa remota del siglo XIV tardío, el frío ártico añade otra capa de desafío. Te imaginas acurrucado en una cabaña de turba donde el orinal es un balde de madera forrado con musgo congelado, y el alivio viene con el vapor de tu aliento visible en el aire gélido. Un chiste ligero. Al menos el frío conserva todo hasta la mañana, como un refrigerador natural, aunque no uno que querrías abrir. La limpieza allí involucra nieve derretida o agua de manantial calentada brevemente sobre brasas, un ritual que mezcla supervivencia con necesidad. En contraste, en mercados otomanos tempranos al borde de Europa, alrededor de 1400, las letrinas públicas nocturnas podrían incluir lámparas de aceite para guía, un toque de civilización que hace envidiar tu setup simple. Te acuestas en el colchón de paja, cubierto con mantas de lana tejida, y reflexionas sobre el día. La necesidad podría despertarte de nuevo, llevándote al orinal en la oscuridad total, guiado solo por memoria muscular. En Polonia, Lituania, en asentamientos del siglo XV, las familias a menudo comparten un orinal grande en la habitación común, fomentando una intimidad que hoy parecería invasiva, pero que entonces era norma. Un detalle peculiar es que en algunos conventos alemanes, las monjas usaban orinales con inscripciones piadosas, recordando la humildad, incluso en momentos privados, una fusión de lo espiritual y lo corporal que añade profundidad a la rutina. Los historiadores aún debaten si estas prácticas colectivas fortalecían lazos comunitarios o contribuían a la difusión de dolencias menores, aunque la evidencia sugiere que la ventilación natural mitigaba muchos riesgos. Mientras el sueño te envuelve lentamente, oyes el viento susurrando fuera, un sonido que disimula cualquier ruido accidental. En la Inglaterra medieval, las leyes sumptuarias a veces regulaban incluso los materiales de orinales para las clases bajas.
limitándolos a arcilla para evitar ostentación innecesaria. Te ríes internamente con un chiste sutil. Imaginas ser multado por un orinal demasiado elegante, el colmo de la burocracia medieval. Pero en serio, estos detalles pintan un cuadro de ingenio cotidiano, donde la noche trae paz interrumpida, solo por necesidades humanas básicas. El amanecer se acerca, y con él, el ritual de vaciar el orinal en el pozo del jardín, donde se mezcla con desechos de otros hogares, compostándose naturalmente para fertilizar campos. En Flandes, estos pozos se limpian periódicamente por gong farmers, trabajadores nocturnos que remueven el lodo para venderlo como abono. Un ciclo ecológico antes de su tiempo. Sientes una gratitud callada por estos sistemas, imperfectos pero persistentes, que mantienen el equilibrio en un mundo sin cañerías modernas. ¿No es fascinante cómo la noche amplifica la simplicidad de estos actos? A medida que la vela se apaga, te dejas llevar por el sueño, sabiendo que mañana repetirás el ciclo, desde el orinal matutino hasta las visitas diurnas, todo entretejido en el tapiz de la vida medieval. El amanecer llega con una luz suave y grisácea que se filtra por la ventana, y sabes que es el momento de vaciar el orinal que has usado durante la noche. Te levantas con movimientos lentos, todavía envuelto en la bruma del sueño, y lo llevas con cuidado hacia el jardín trasero de tu casa, en las afueras de una ciudad hanseática como Lübeck. Alrededor de 1380, el aire frío de la mañana te despierta del todo, mientras viertes el contenido en el pozo comunal, ese gran hoyo forrado de madera que sirve a varias familias. Recuerdas ese orinal que colocaste bajo la cama anoche. Ahora queda limpio con un chorro de agua de lluvia recolectada y un poco de ceniza para absorber los restos de olor. Un hecho histórico convencional es que para finales del siglo XIV, muchas ciudades hanseáticas tenían ordenanzas estrictas que obligaban a vaciar los orinales antes de las 9 de la mañana, evitando que los desechos se acumularan en las calles durante el día. Caminas de regreso a la casa, sintiendo el peso ligero del recipiente ya limpio, y lo colocas de nuevo en su lugar. En aldeas polaco-lituanas del mismo período, este ritual matutino se hace en silencio para no molestar a los demás, con el pozo ubicado lejos de la fuente de agua potable para evitar contaminación. Te preparas para salir al mercado y, mientras recorres las calles empedradas, sientes esa urgencia leve que aparece después del desayuno de pan y cerveza ligera. En lugar de volver a casa, te diriges a una letrina pública cerca del mercado principal, una estructura larga de madera, con 10 asientos en fila, sobre un canal abierto que desagua en el mar Báltico. Entras y te sientas, escuchando el sonido del agua salada moviéndose debajo, un ritmo constante que acompaña el momento. Un detalle peculiar poco conocido es que en estas letrinas hanseáticas, los asientos a veces tenían pequeñas rejillas de mimbre para que el viento marino ayudara a secar todo rápidamente, reduciendo el olor de manera natural. ¿No es curioso cómo el mar siempre termina recibiendo lo que la ciudad produce? Te levantas y usas un puñado de paja limpia que el vigilante repone cada hora, un servicio pagado con una moneda pequeña. Un chiste seco cruza tu mente. Al menos aquí el mar no puede quejarse de la calidad del servicio. Sales al mercado bullicioso, donde los vendedores gritan sus mercancías, y piensas en cómo estos espacios públicos estaban diseñados para que la vida cotidiana fluyera sin interrupciones incómodas. Más tarde, el día te lleva a un castillo cercano, en calidad de mensajero o sirviente ocasional. Subes las escaleras de piedra y usas el garderobe de la torre, ese pequeño saliente en la muralla, con un asiento de madera pulida que sobresale hacia el foso. El viento alto aquí dispersa todo rápidamente, un diseño intencional que los nobles apreciaban. En castillos ingleses o alemanes de la época, estos garderobes a menudo se colocaban en las torres de defensa, precisamente para que los olores no molestaran dentro de las salas principales. Los historiadores aún discuten si estos diseños aéreos eran realmente efectivos contra las enfermedades, o si, en realidad, contribuían a la contaminación del foso que rodeaba el castillo. Te sientas, sintiendo la brisa fresca, y alcanzas el pequeño recipiente de hierbas secas de lavanda que el mayordomo deja allí, un toque de lujo en comparación con tu vida cotidiana. ¿Recuerdas la letrina pública del puente de Londres que visitaste días atrás? Aquí en el castillo, el nivel de comodidad es notablemente mayor. Un segundo chiste sutil surge. Al menos desde aquí tienes una vista privilegiada del paisaje, aunque preferirías no quedarte demasiado tiempo. En monasterios bohemios del siglo XV, las letrinas son colectivas y ordenadas, filas de asientos separados por cortinas simples, donde los monjes se sientan en silencio absoluto, un ritual de humildad que transforma lo mundano en algo casi espiritual.
Continúas tu recorrido y, por la tarde, en un mercado otomano temprano en la frontera con Persia, alrededor de 1450, pruebas una letrina pública más elaborada con canal de agua corriente, desviada de un río cercano. El agua fluye constantemente debajo de los asientos de piedra, llevándose todo con suavidad. Aquí usas una tela suave humedecida con agua de rosas, un hábito que los comerciantes locales recomiendan para refrescarse. Es un contraste acogedor con los métodos más simples de Europa Central. Te lavas las manos en una fuente pública con jabón de aceite de oliva y cenizas, sintiendo la piel más suave de lo habitual. Mientras caminas de regreso a casa al atardecer, sientes la necesidad una vez más y optas por una letrina temporal montada cerca de las murallas de la ciudad, usada por trabajadores del mercado. Es un pozo simple cubierto con una caseta móvil. Un tercer chiste ligero aparece. Estas letrinas temporales son como los puestos del mercado. Aparecen por la mañana y desaparecen por la noche. La limpieza aquí es básica, con musgo fresco que reemplazas tú mismo. El día se acerca a su fin y reflexionas sobre cómo estos momentos se repiten sin descanso. El vaciado matutino, la visita al mercado, el garderobe del castillo, la letrina del mercado. Todo forma parte del mismo flujo constante, un ritmo que une a nobles y campesinos en una experiencia humana universal. En las granjas islandesas, por ejemplo, incluso en pleno siglo XV, el pozo se cavaba en la nieve para que el frío ayudara a descomponer los desechos más lentamente. Un detalle de adaptación al clima extremo. Te sientes más ligero otra vez y continúas tu camino, sabiendo que el ciclo volverá a empezar mañana con ese mismo orinal bajo la cama, siempre presente, siempre necesario. Mientras la noche se profundiza en tu aldea, en las tierras del Sacro Imperio Romano, alrededor de 1390, el silencio se adueña de todo, roto solo por el ulular ocasional de un búho lejano. Te revuelves en tu colchón de paja, sintiendo esa presión familiar que te saca del sueño, y estiras la mano hacia el orinal bajo la cama. Lo sacas con movimientos deliberados, evitando derrames en la oscuridad, y te alivias en él, escuchando el sonido amortiguado que parece más fuerte en la quietud de la medianoche. En hogares como el tuyo, estos recipientes se convierten en guardianes nocturnos, permitiéndote manejar la necesidad sin aventurarte al frío exterior. Un hecho histórico convencional es que en el siglo XIV, con el auge de las ciudades, los orinales se estandarizaron en materiales como el estaño para las clases medias, resistiendo mejor la corrosión y facilitando la limpieza diaria. Sientes el alivio extendiéndose como una ola suave y devuelves el orinal a su lugar con cuidado. En las mañanas siguientes, lo vacías en el pozo del jardín, donde se mezcla con tierra y paja para convertirse en compost, un ciclo práctico que nutre los campos. Un detalle peculiar poco conocido es que en algunas aldeas checas de Bohemia, los orinales nocturnos se forraban con hojas de ortiga seca, creyendo que sus propiedades astringentes ayudaban a neutralizar olores y prevenir irritaciones. Una tradición herbal que, aunque supersticiosa, podría haber tenido beneficios reales en su aspereza natural. Te imaginas explicando esto a un amigo, un chiste seco surge. Al menos las ortigas dan un cosquilleo que te mantiene despierto lo justo para no equivocarte en la oscuridad. Te recuestas de nuevo, pero el sueño no regresa inmediatamente. Así que piensas en cómo manejarías esto en un viaje. Si estás en camino a un mercado en Flandes, alrededor de 1420. Las posadas ofrecen letrinas compartidas en el patio, iluminadas tenuemente por una linterna de sebo. Te levantas en mitad de la noche, cruzas el piso crujiente y sales al aire fresco. Sentándote en un asiento de madera sobre un pozo profundo, el viento nocturno lleva los olores lejos, y usas un trapo humedecido en agua de un balde cercano para limpiarte. Los historiadores aún discuten si estas letrinas de posada contribuían a la propagación de enfermedades entre viajeros, o si, en realidad, las distancias entre pueblos limitaban los brotes a eventos locales. ¿No es intrigante cómo la noche transforma estos actos en algo casi meditativo? En Italia, en ciudades como Venecia durante el siglo XV, las letrinas públicas nocturnas, cerca de los canales, usan el flujo constante del agua para mantener todo en movimiento, incluso en la oscuridad. Te imaginas allí, sintiendo el balanceo sutil del muelle, mientras el agua gorgotea debajo. La limpieza involucra esponjas en palos sumergidas en el canal, un método que los locales juran es refrescante, aunque riesgoso si el agua está contaminada. Recuerda el garderobe del castillo que usaste antes. En comparación, estas versiones urbanas nocturnas parecen más accesibles, aunque menos privadas. Más adelante, si la urgencia te golpea en una granja remota, en Islandia tardomedieval, alrededor de 1480,
El frío intenso añade un desafío único. Te acurrucas en la cabaña de turba, usando un balde de madera como orinal, forrado con musgo helado que cruje bajo el peso. El vapor de tu aliento se mezcla con el aire gélido, y la limpieza viene con nieve derretida, calentada brevemente sobre brasas moribundas. Un segundo chiste sutil, al menos en Islandia. El baño nocturno viene con su propio efecto de congelación instantánea, preservando todo hasta el amanecer. En contraste, en aldeas polaco-lituanas del mismo periodo, las familias comparten un pozo cubierto en el granero, donde el calor de los animales ayuda a mantener el espacio tolerable durante el invierno. Te das vuelta en la cama, sintiendo el sueño acercándose de nuevo, pero reflexionas sobre las variaciones culturales. En mercados otomanos tempranos, en las fronteras con Persia, alrededor de 1400, las letrinas nocturnas podrían incluir un pequeño flujo de agua, desviado de acueductos, con piedras lisas para limpiarse y jabón perfumado disponible. Es un toque de refinamiento que envidias en tu setup simple. Los historiadores aún debaten si estas influencias orientales se filtraron a Europa occidental a través del comercio, mejorando prácticas locales, o si las diferencias climáticas las mantuvieron separadas. Un tercer chiste ligero. Imagina comerciar especias por consejos de higiene. Un trueque que valdría su peso en oro. El amanecer se insinúa con un brillo tenue y te preparas para vaciar el orinal una vez más, integrándolo en la rutina matutina. En Alemania, en ciudades del Sacro Imperio, los gong farmers llegan al alba para limpiar pozos. Un trabajo nocturno que mantiene la comunidad en funcionamiento. Sientes una conexión sutil con estos trabajadores invisibles, sabiendo que su labor hace posible tu comodidad relativa mientras el sueño finalmente te reclama. Piensas en cómo estos rituales nocturnos, desde el orinal humilde hasta las letrinas elaboradas, tejen un hilo continuo a través de las horas oscuras, un flujo persistente que une el descanso con la necesidad humana. Mañana, el ciclo se repetirá, comenzando con ese vaciado matutino y extendiéndose a lo largo del día. A medida que el ciclo del día se cierra en tu vida medieval, te encuentras de nuevo en las calles tranquilas de una ciudad como Florencia, en 1470, donde el atardecer pinta las fachadas de piedra con tonos dorados suaves. Has pasado el día navegando entre orinales, letrinas públicas y garderobes. Y ahora, con la fatiga acumulándose, sientes esa última urgencia antes de retirarte. En lugar de buscar algo elaborado, optas por la letrina trasera de tu taller. Un pozo simple cavado en el suelo con una caseta de madera inclinada. Entras, cerrando la puerta chirriante detrás de ti, y te sientas en el asiento elevado, notando cómo el crepúsculo filtra rayos débiles a través de las grietas. El sonido de los desechos cayendo en el pozo es amortiguado por capas de paja y tierra, un diseño que permite la descomposición natural sin mucho mantenimiento. Un hecho histórico convencional es que en la Italia del siglo XV, con el Renacimiento floreciendo, las ciudades como Florencia comenzaron a implementar sistemas de alcantarillado rudimentarios en barrios adinerados. Aunque la mayoría aún dependía de pozos privados como el tuyo, sientes el alivio final del día, un momento de cierre que te prepara para el descanso. En estas letrinas domésticas, la privacidad es absoluta al atardecer, cuando el bullicio se apaga y solo quedas tú con tus pensamientos. Un detalle peculiar poco conocido es que en algunas casas flamencas del periodo, los pozos se alineaban con conchas de mar importadas, creyendo que su superficie porosa absorbía mejor los líquidos y reducía olores. Un toque de comercio global infiltrándose en lo cotidiano. Te limpias con un trozo de lana suave que has lavado esa mañana. Un ritual que cierra el círculo de higiene. Un chiste seco surge en tu mente, al menos al final del día. El pozo no juzga cuánto has contribuido. Sales y lavas tus manos en una palangana de agua fresca del pozo cercano, usando jabón de grasa y hierbas que deja un aroma sutil a lavanda. En Francia, en ciudades como París, alrededor de 1450, las ordenanzas nocturnas exigen que estos pozos se cubran al atardecer para evitar accidentes. Un recordatorio de que incluso en la oscuridad, la precaución reina. Recuerda la letrina del mercado otomano que imaginaste antes. Aquí en Europa Central, el enfoque es más terrenal, pero igual de efectivo. Los historiadores aún discuten si estos pozos privados reducían la propagación de enfermedades comparados con los públicos, o si, en realidad, la profundidad variable los hacía más propensos a contaminar pozos de agua adyacentes. No es reconfortante cómo el atardecer trae una pausa en estos rituales. Te diriges de regreso a tu habitación, sabiendo que el orinal bajo la cama te esperará si la noche trae interrupciones. En aldeas bohemias,
Las familias a menudo agregan cenizas al pozo al final del día para acelerar la descomposición. Un truco que mantiene todo manejable. Si estás en una granja islandesa remota, el pozo congelado requiere que uses un balde portátil al atardecer, vaciándolo en la nieve para que se integre al paisaje invernal. Un segundo chiste sutil: en el frío, al menos tus contribuciones se convierten en esculturas heladas efímeras. En Polonia, Lituania, alrededor de 1490, las letrinas compartidas en asentamientos rurales se limpian colectivamente al crepúsculo, un esfuerzo comunitario que fortalece lazos mientras el sol se pone. Te imaginas uniéndote a vecinos con baldes y palas, charlando en voz baja sobre el día. La limpieza final involucra vinagre diluido, rociado en el pozo, un desinfectante natural que corta olores persistentes. Comparado con el garderobe del castillo, esto es humilde, pero hay una satisfacción en lo autosuficiente. Mientras caminas de vuelta, el cielo se oscurece y reflexionas sobre el flujo interminable, desde el vaciado matutino hasta esta conclusión vespertina, todo conectado en un ritmo humano. En el Sacro Imperio Romano, en ciudades como Nuremberg, los artesanos como tú podrían tener letrinas integradas en talleres, con canales que desvían desechos a ríos subterráneos. Es un avance sutil que hace el final del día más fluido. Un tercer chiste ligero: imagina si los ríos pudieran hablar. Tendrían historias que harían sonrojar a los cronistas. Te acuestas finalmente, sintiendo el peso del día disiparse, y sabes que mañana repetirás el patrón. Orinal, letrina pública, garderobe, pozo. Pero por ahora, es paz. En mercados otomanos tempranos, el cierre del día podría incluir un baño ritual con agua perfumada. Pero aquí, en tu mundo, es simple reposo. Los historiadores aún debaten si estas prácticas diarias finales fortalecían la resiliencia física o si el cansancio acumulado las hacía más vulnerables a errores. El sueño te envuelve, y con él, la certeza de que estos hábitos excéntricos, olvidados en el tiempo, formaban el pulso invisible de la Edad Media. Ahora, mientras la noche se asienta suavemente sobre ti, como una manta de lana tejida con hilos de historia antigua, dejas que los ecos de esos rituales medievales se desvanezcan en la quietud. Imagina el río Támesis murmurando bajo el puente, llevando consigo los susurros del pasado, o el viento ártico de Islandia, susurrando a través de las grietas de una cabaña de turba, donde cada aliento se convierte en niebla etérea. Tus pensamientos se ralentizan, flotando como hojas en un estanque calmado, recordando cómo aquellos orinales de cerámica, letrinas colgantes y pozos profundos no eran más que puentes entre el cuerpo y el mundo. Un flujo constante que ahora se disuelve en sueños. La luna se eleva lentamente, proyectando sombras alargadas en las calles empedradas de París o Florencia, donde las luces de velas parpadean como estrellas cansadas, invitándote a soltar el día. Siente cómo tu respiración se alarga, profunda y rítmica, sincronizándose con el pulso sutil de la tierra debajo, mientras las imágenes de garderobes en torres y mercados otomanos se difuminan en un tapiz borroso de curiosidad satisfecha. No hay prisa ya, solo el suave deslizarse hacia el reposo, donde el conocimiento de lo excéntrico se funde con la paz, dejando atrás cualquier eco de incomodidad. Que estos fragmentos de historia te arrullen, como una canción lejana, hasta que el amanecer traiga su propia luz suave. Buenas noches, dulces sueños.